Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de la Winter School, de la Escuela de Invierno, sobre las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Esta Winter School forma parte de las actividades de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez y yo soy la coordinadora de la Cátedra Jean Monnet. En el día de hoy, en la sesión de hoy, vamos a seguir analizando en profundidad las implicancias, las características, las perspectivas del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Para eso voy a compartirles un PowerPoint. Bien, vamos a ir un poco más adelante de la firma, del momento de la firma, que ya hemos analizado en sesiones anteriores, y vamos a ver qué es lo que ocurrió a partir del 29 de junio del 2019, es decir, al día siguiente de la firma del acuerdo comercial en principio. El acuerdo se encuentra en fase de revisión legal, luego de la cual debería ser aprobado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. El pilar comercial de este acuerdo, es decir, el acuerdo que se firmó el 28 de junio de 2019, puede entrar en vigor de manera provisional tras la aprobación del Parlamento Europeo, es decir, sin pasar por los distintos parlamentos nacionales. Esta es una opción que ya hemos visto en sesiones anteriores, y también puede entrar en vigor de manera bilateral a medida que lo apruebe cada uno de los parlamentos del Mercosur. Originalmente se esperaba que, completados estos pasos y todo iba bien, el acuerdo entraría en vigor en 2021, pero los plazos se fueron dilatando como consecuencia de la emergencia del COVID-19 y de variadas cuestiones que vamos a ir analizando en detalle. Mecanismos para la efectiva implementación del acuerdo. Existen, por lo menos desde la perspectiva de la Unión Europea, ¿no? Primero, existen antecedentes de acuerdos firmados entre la Unión Europea y otros bloques regionales donde se contempló la entrada en vigor o la aplicación provisional entre la Unión Europea y el primer país que haya completado sus procedimientos legislativos internos. Por ejemplo, esto ocurrió en los acuerdos de la Unión Europea con Colombia y Perú, con la Comunidad de Desarrollo de África Austral y con Centroamérica. De contemplar este acuerdo de la misma modalidad, se agilizarían, obviamente, los tiempos de implementación para el país que vaya cumpliendo con la aprobación por parte de su Parlamento, a la vez que representaría un incentivo para acelerar la aprobación en los demás miembros del Mercosur. Ahora veamos los mecanismos para la efectiva implementación del acuerdo de parte del Mercosur. En 2019 se produjo lo que podríamos llamar un cambio de estrategia, con la decisión de permitir la entrada en vigor del acuerdo Mercosur-Unión Europea de manera bilateral. Esto es, que el acuerdo podía comenzar a regir en un estado parte y no en otro o en otros. Ello implica que una vez que fuera ratificado el acuerdo por el Parlamento Europeo, el mismo entraría en vigor de manera bilateral a medida que fuera ratificado por cada uno de los socios del bloque sudamericano. Si bien esta fórmula ya había sido utilizada con Israel, la envergadura de los compromisos asumidos y la magnitud del socio comercial marcaron un hito en el relacionamiento externo del bloque. Asuntos que restan por definir, bueno, por ejemplo, un tema muy peliagudo es el de indicaciones geográficas. Ya habíamos comentado este tema en sesiones anteriores. Las indicaciones geográficas están vinculadas, son temas vinculados con los capítulos de propiedad intelectual y de comercio y desarrollo sostenible. En propiedad intelectual continúan las tratativas entonces en relación con la protección de las indicaciones geográficas. Específicamente hay que identificar los usuarios previos que existen en el Mercosur de las indicaciones geográficas de la Unión Europea para que puedan continuar siendo utilizadas
definir el plazo para aprobar la continuidad de uso y el alcance de los compromisos a los productos saborizados. Por ejemplo, los snacks que no utilizan el producto como ingrediente, sino que utilizan fórmulas químicas que replican su sabor. La cuestión es sumamente sensible y, como ya vimos, resulta difícil imaginar que los productores de quesos italianos y franceses acepten una lista demasiado extensa de competidores en el Mercosur. Por su parte, el Mercosur tiene argumentos para fundamentar su lista a partir de factores económicos, demográficos, culturales e históricos. También queda por definir otro tema muy complejo, muy delicado, que es el del medio ambiente. La Unión Europea manifestó su interés por contemplar compromisos adicionales en la materia en función de la preocupación expresada por varios de sus países miembros. Aun cuando en un inicio se escucharon algunos actores que aspiraban a cláusulas legalmente exigibles, lo que ocurrió en la práctica es que la Unión Europea y el Mercosur acordaron la posibilidad de discutir un documento interpretativo, un documento complementario o una side letter que se aplique a ambas partes, que no implique alterar el equilibrio alcanzado ya en la negociación, ni que suponga la reapertura del acuerdo, de las negociaciones. Entonces, la idea era que la negociación de este documento se lleve a cabo una vez que finalicen previamente las cuestiones pendientes de acceso a mercados. Posibilidad de división del acuerdo. Entonces, la Unión Europea, como hemos comentado, planteó la división del acuerdo en un tratado de libre comercio por un lado y un acuerdo político y de cooperación por el otro. Esta propuesta permitiría que el primero de ellos entre en vigencia definitiva con la aprobación de la mayoría de los presentes en el Parlamento Europeo y con la aprobación de la mayoría calificada del Consejo o Consejo de la Unión Europea. Esto es, el 55% de los estados que concentren el 65% de la población europea. Mientras que, por otro lado, el acuerdo político, que también se firmó en principio un año después, es decir, en junio del 2020, este acuerdo político requeriría la unanimidad y la aprobación de los parlamentos nacionales. Esta posición ha sido aceptada por el Mercosur en términos generales, aunque en realidad requerirá una revisión de ambas partes respecto a la consistencia y la estructura institucional de cada uno de estos dos acuerdos, previa traducción a los diferentes idiomas que es necesaria para enviar el texto para su aprobación. ¿Qué ha ocurrido en términos muy sintéticos luego de la firma del 2019? Bueno, por un lado, cierto debilitamiento del interés político de ambas regiones para iniciar el proceso de ratificación. También hubo declaraciones de oposición por parte del Parlamento Europeo, de diferentes parlamentos nacionales y regionales en la Unión Europea. Ambas regiones han tenido que atravesar, al igual que el mundo, una durísima pandemia del COVID. Y bueno, aparece esta posibilidad de un documento interpretativo sobre medios ambientales. Todos estos son elementos que podríamos considerar negativos o que no ayudan a que avance el proceso. Por otro lado, hay algunos elementos más positivos. Cuando digo que la invasión rusa a Ucrania es positiva, por supuesto no me estoy refiriendo a la tragedia en términos humanitarios y en pérdidas humanas. Claramente me estoy refiriendo a que es un conflicto que llevó a la Unión Europea a replantearse sus proveedores de alimentos, a replantearse quiénes son sus proveedores fiables de energía, es decir, en este sentido son cuestiones que pueden llegar a transformarse en incentivos positivos para avanzar, para progresar en la ratificación del acuerdo. Y otras dos cuestiones importantes es el acompañamiento que los europeos están haciendo de los esfuerzos de Estados Unidos por frenar el avance de China
Esto implicaría que un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur obviamente sería un elemento adicional en esta idea de frenar el avance chino, por lo menos en América Latina. Y otro elemento más, entre muchos de los que podríamos mencionar, obviamente, tiene que ver con esto que estaba explicando hace un momento, las necesidades urgentes que tiene la Unión Europea en materia energética, de seguridad alimentaria y también en cuestiones de recursos críticos, donde los países latinoamericanos y los del Cono Sur en particular son especialmente ricos y abundantes. Esto es lo que les quería comentar en la sesión de hoy. Vamos a seguir adelante en una próxima sesión para poder terminar de indagar, si se puede, respecto a lo que tiene que ver con este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Muchas gracias.